el hecho de que una persona no logre reconocer, por un lado, sus virtudes y tampoco pueda reconocer aquellos aspectos personales que necesite trabajar, eso impediría su crecimiento espiritual. Sí, sí lo impediría porque si definimos a lo mejor lo que es crecimiento espiritual como el desarrollo de ciertas capacidades que tiene el espíritu o ciertas condiciones del espíritu para poder vivir. Una de esas condiciones es lo que se llama la autoconciencia. La autoconciencia es un concepto bastante particular a nivel de crecimiento espiritual. Es ese saberse importante para Dios y reconocer que Dios es importante para uno. Eso es el aspecto espiritual. Pero también hay una autoconciencia hacia la parte humana. Y definitivamente la autoconciencia hacia la parte humana tiene que pasar precisamente por eso, por el reconocer qué cosas tengo buenas yo, aprovechables, que me van a ayudar en el camino del crecimiento espiritual, pero definitivamente qué cosas yo debo corregir. ¿Okay? Muchas veces se da a lo mejor uno de los dos desconocimientos. A lo mejor desconocemos es las cosas malas. Creemos que tenemos muchas cosas buenas y malas, no las ubico ahora. Eso es un poquito el empoderamiento. ¿Okay? Si no reconoces que de verdad tienes cosas que trabajar, ¿para qué te metes en un escenario de crecimiento espiritual? ¿Para qué vas a crecer si tú eres perfecto? Entonces, el reconocimiento de los asuntos por trabajar, como a veces decimos, el reconocimiento de nuestras propias miserias es indispensable, porque tu crecimiento se tiene que centrar muchas veces en esas cosas que tienes que mejorar. Pero el otro, el segundo, el otro desconocimiento, el desconocimiento de nuestras cosas buenas, de nuestras cosas aprovechables, a veces también se tiene. Y cuando es eso, la persona entra con unas ganas de crecer espiritualmente, la persona entra en un escenario de crecimiento espiritual con sus cosas por trabajar reconocidas, pero no tiene cómo articular ese camino, no tiene cómo aprovechar ese camino, no se reconocen los músculos con los cuales se va a mover en ese camino. ¿Okay? En no reconocer las fortalezas no te va a facilitar que puedas transitar un camino de crecimiento espiritual que no necesariamente es fácil. Entonces va a ser importante que ambas cosas se reconozcan, incluso antes de tratar de crecer espiritualmente o de involucrarse en un escenario de crecimiento espiritual. Tanto tus fortalezas como las cosas que tienes por trabajar. Es cierto que cuando se comienza ese camino, el maestro aporta allí, el maestro ayuda. Por supuesto que sí, uno no tiene que estar total y absolutamente claro de esos dos aspectos para comenzar, porque a lo mejor nunca se comienza. El maestro aporta, pero dentro del escenario de crecimiento espiritual, eso es lo primero que hay que abordar. ¿Okay? Destacar o hacer reconocer las fortalezas no es nada fácil, y reconocer las cositas que hay que por trabajar, que a lo mejor es lo más sencillo. ¿Okay? A lo mejor reconocer lo que se tiene que trabajar es más inmediato, el maestro tiene experiencia en eso, y reconocer las fortalezas a lo mejor pasa por un descubrirse, hablo del discípulo, descubrirse uno mismo. ¿Cómo se acelera ese descubrimiento de las fortalezas? En un crecimiento espiritual o en escenario de crecimiento espiritual tiene tres aristas importantes. El maestro espiritual, las enseñanzas sagradas bajo las cuales o sobre las cuales el maestro espiritual da las enseñanzas, y la tercera arista es la convivencia entre los discípulos. Siempre digo que nadie crece espiritualmente si no lleva a cabo la convivencia con los discípulos. Y es precisamente en esa convivencia de los discípulos donde se acelera el reconocimiento de la fortaleza. ¿Okay? Si una persona empieza de forma muy personal, a lo mejor con el maestro, o muy personal consigo misma, un intento de camino de crecimiento espiritual, y no hay un involucrarse con el resto de los discípulos, el crecimiento espiritual se va a ver retardado. Y se va a ver retardado. Una de las causas del retardo es precisamente que no terminan de aflorar las fortalezas. Entonces sí, ese reconocimiento o esa autoconciencia hacia lo humano, de las fortalezas y las debilidades, si queremos, o de las cosas buenas y las miserias, es indispensable.
Pero eso tiene que ir de la mano con ese involucrarse en el camino de crecimiento espiritual. Maestro, también hay muchas personas que acostumbran a tener un patrón de pensamiento positivo, de que todo me va bien en la vida, yo estoy bien, a pesar de lo que se esté sintiendo internamente. ¿Eso tiene algo que ver con lo que usted está hablando ahorita? Sí. Otra de las cosas, otro de los conceptos que se trabaja mucho en crecimiento espiritual, o que es importante empezar a trabajar desde el comienzo, es el tema de los pseudosentimientos. Toda persona que busca crecer espiritualmente tiene que meditar. Eso es un ejercicio básico. ¿Bien? Y meditar busca calmar la mente. Después de allí empieza a hacerse otras cosas hacia el espíritu. Pero el calmar la mente es una necesidad primaria en crecimiento espiritual. Pero calmar la mente ¿para qué? Calmar la mente para que las emociones afloren. ¿Cuáles emociones? Las verdaderas. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando una persona es muy positivista? ¿Okay? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que con mucha probabilidad, si no total probabilidad, con mucha probabilidad la persona detrás de ese positivismo esté ocultando sensaciones o sentimientos que no quiere ver. ¿Okay? Cuando una persona tiene problemas, y los problemas un tercero los ve evidentes, tiene problemas y la persona empieza a decir todo va bien, me va a salir bien, yo voy a salir adelante, ¿cuáles son los sentimientos verdaderos? Los que quedan ocultos detrás de los decretos, de las expresiones positivas. Cuando se crece espiritualmente, lo que se dice de positivo no sirve, no es materia para crecer espiritualmente. La materia real son los sentimientos. Entonces, definitivamente si se entra o si se tiene en la vida una actitud muy hacia lo positivo, no quiere decir que no tengamos que ser, o mejor dicho, no quiere decir que debamos ser negativos, no, definitivamente no, pero al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Si yo me siento mal, no lo voy a ocultar con sentimientos positivos o con frases positivas, porque no voy a aflorar la materia prima para crecer espiritualmente, que son los sentimientos. Entonces, ese positivismo a lo mejor entra o permite que la persona esté viviendo en ese desconocimiento de las cosas por trabajar. Porque si una persona jura que lo está haciendo de maravillas y que todo va a ir bien, ¿qué vas a trabajar? ¿Para qué te metes en crecimiento espiritual? No aplica, a pesar de que la vida no muestre lo que tus palabras están sonando. ¿Okay? Entonces, un poco reconocer las cosas por trabajar, a lo mejor en muchas personas debe empezar por dejar atrás esos decretos de positivismo, esos decretos de que todo va a ir bien. ¿Okay? Hay una frase que pronto, a lo mejor lo escribo, que es la frase que muchas veces se predica, de que la palabra es poder. ¿Okay? Y la palabra es poder, y la palabra decreta. La palabra, cuando se dice esa frase, que de alguna manera es cierta, de que la palabra sea poder, si uno analiza un poquito el contexto de la vida de muchas personas, eso se cae por su propio peso. Porque muchas personas lanzan decretos y su vida no corresponde. ¿Qué significa la palabra? Cuando esa frase nace, la palabra es las enseñanzas espirituales. Una forma sencilla de englobar lo que son las enseñanzas espirituales es diciéndole la palabra. Entonces, a la frase de la palabra es poder no corresponde la palabra dicha, la palabra, la parte vocal, sino las enseñanzas espirituales. Las enseñanzas espirituales son poder, es un poder. Por supuesto que sí. La palabra verbal no cambia vida. La palabra positiva no cambia vida. Lo que cambia vida son las enseñanzas espirituales, son los lineamientos espirituales. Gracias, maestro. Ahora sí me están picando.